Dicen que el águila, cuando llega a cierto punto de su vida, tiene dos opciones: o sigue como está y muere lentamente, o atraviesa un proceso brutal de transformación que implica romperse por completo para poder seguir viviendo, arrancarse el pico, romper sus propias garras, esperar en soledad, vulnerable, débil, expuesta, durante semanas. Ahora da igual si esta historia es literalmente cierta o no, porque lo realmente incómodo no es el águila, eres tú, porque tú también estás en ese punto. Aunque no quieras admitirlo, no físicamente, pero sí en tu vida, hay algo en ti que ya no encaja, una forma de pensar, un hábito, una decisión que sigues posponiendo, una versión de ti que sabes que ya no funciona pero sigues manteniendo, y lo sabes, lo sientes cuando estás en silencio, lo sientes cuando te haces preguntas que evitas responder, lo sientes cuando ves a otros avanzar, y algo dentro de ti se incomoda pero no haces nada, y no es porque no quieras cambiar. Es porque cambiar de verdad no es añadir algo nuevo, es dejar de ser quien eres ahora, y eso duele más de lo que estás dispuesto a aceptar, porque crecer no es bonito, no es inspirador todo el tiempo, no es una frase motivacional, no es un vídeo que te hace sentir bien 5 minutos. Crecer, cuando es real, implica romper cosas, romper rutinas que te daban comodidad, romper relaciones que ya no encajan, romper creencias que llevas años repitiéndote, y lo más difícil de todo, romper la imagen que tienes de ti mismo, porque tú no solo tienes hábitos, tienes una identidad. Te has dicho quién eres durante tanto tiempo que ahora cuestionarlo se siente como perderte. Yo soy así, yo siempre he sido así, esto es lo que me toca. No, eso no es verdad, eso es lo que has repetido suficiente tiempo como para creértelo. Y aquí es donde empieza el problema real. No estás atrapado por tu situación, estás atrapado por la versión de ti que estás intentando proteger. Y cuanto más la proteges, más te limita, porque hay una parte de ti que ya sabe lo que tiene que hacer, pero también sabe lo que eso implica: incomodidad, incertidumbre, soledad en muchos momentos, y entonces haces lo que hace casi todo el mundo, te convences de que no es el momento, de que necesitas más tiempo, de que ya cambiarás más adelante, pero no es verdad, no es falta de tiempo, es resistencia, resistencia a dejar atrás lo que te resulta familiar, aunque ya no te funcione. Y aquí es donde la historia del águila deja de ser una historia, y se convierte en un espejo, porque el águila no cambia cuando quiere, cambia cuando no hacerlo. Significa morir, no necesariamente morir físicamente, pero sí quedarse atrapado en una versión de sí mismo que ya no puede sostener. Y tú estás mucho más cerca de ese punto de lo que crees, no porque todo esté mal, sino porque sabes, en el fondo, que podrías estar en otro lugar, que podría ser otra versión de ti, que podrías vivir de otra forma, pero no lo estás haciendo, y eso pesa, más de lo que admites. Si esto te está tocando, no lo ignores. Escribe una palabra en los comentarios: cambio, no por el vídeo, por ti, porque reconocer que estás en ese punto es el primer paso real. Y ahora presta atención a esto, porque es donde la mayoría falla. No es que no puedan cambiar, es que intentan hacerlo sin soltar lo anterior, quieren avanzar sin dejar atrás, quieren crecer sin romper nada. Quieren una nueva vida, pero con la misma mentalidad, y eso no funciona, nunca ha funcionado. El águila no negocia con su transformación, no dice voy a cambiar, pero sin dolor. No dice voy a mejorar, pero sin incomodidad. Atraviesa el proceso completo, o no sobrevive. Así de simple. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta que probablemente llevas tiempo evitando. ¿Qué parte de ti sabes que tienes que dejar atrás pero sigues manteniendo? No en teoría. En tu vida real, ¿qué estás sosteniendo que ya no eres? Voy a contarte algo, no es teoría. Es el tipo de historia que casi nadie cuenta porque incomoda. Un hombre llevaba más de 10 años en el mismo trabajo. No era terrible, no era insoportable. De hecho, desde fuera parecía una vida bastante estable. Buen sueldo, rutina clara, todo en orden, pero había algo que no encajaba. Cada mañana se levantaba con una sensación difícil de explicar. No era tristeza exactamente, era más bien vacío. Como si estuviera viviendo una vida que no le pertenecía del todo. Al principio lo ignoró. Pensó que era normal, que a todo el mundo le pasaba, que era cuestión de acostumbrarse. Y lo hizo, años. Se acostumbró a no cuestionarse demasiado, a no mirar muy dentro, a seguir.
Pero hay algo que pasa cuando ignoras durante demasiado tiempo lo que sabes en el fondo. No desaparece, se acumula, pequeñas señales, momentos de incomodidad, conversaciones que te dejan pensando. Esa sensación constante de que podrías estar haciendo algo distinto pero no sabes cómo. Hasta que un día ocurre algo. No siempre es dramático, a veces es una conversación, a veces es una pérdida, a veces es simplemente un momento de silencio en el que ya no puedes engañarte más. En su caso fue una tarde cualquiera, salió del trabajo, llegó a casa, se sentó y por primera vez en mucho tiempo no encendió la televisión, no cogió el móvil, no se distrajo. Se quedó en silencio, y ahí sin ruido, sin excusas, lo vio claro. No era su vida. No en el sentido literal, pero sí en el sentido profundo. No era quien quería ser. Y en ese momento entendió algo que le cambió por completo. Seguir como estaba, también era una decisión. No hacer nada, también tenía un precio. Y ese precio era quedarse ahí, años más. Quizá toda la vida. Ahora escucha bien esto, porque aquí está el punto de ruptura. No cambió al día siguiente, no fue valiente de golpe, no tuvo claridad total, tuvo miedo. Dudas, resistencia. Intentó convencerse de que podía seguir igual, pero ya no podía. Porque cuando ves algo con claridad, no puedes dejar de verlo. Y eso es exactamente lo que te está pasando a ti si esto te está resonando. Ya lo sabes, aunque no lo digas, aunque no lo admitas en voz alta, hay algo que ya viste y no puedes desver. Y ese es el inicio real del cambio, no cuando actúas, sino cuando dejas de poder engañarte. Volviendo a ese hombre, tardó meses, no porque no supiera qué hacer, sino porque sabía lo que implicaba. Tenía que soltar seguridad, tenía que enfrentar incertidumbre, tenía que aceptar que iba a pasar por una etapa en la que no iba a tener respuestas claras. Y eso es lo que la mayoría evita. No el cambio, el proceso, porque el proceso es incómodo, es solitario muchas veces. No hay garantías, no hay aplausos, no hay resultados inmediatos, es exactamente como el águila. Un momento en el que no eres quien eras, pero tampoco eres quien vas a ser. Y ese punto intermedio es el más difícil de sostener. Porque tu mente quiere volver atrás, a lo conocido, a lo seguro, aunque no te haga bien. Pero él hizo algo distinto, no perfecto, no espectacular, solo tomó una decisión. No iba a seguir igual, no tenía todo el plan, no sabía exactamente cómo iba a salir. Pero decidió que quedarse ya no era una opción, y ese fue su punto de no retorno. A partir de ahí, todo fue incómodo, cambios, errores, dudas constantes, momentos en los que pensó que se había equivocado. Pero también empezó a pasar algo que no había sentido en años. Movimiento. Sentía que aunque no todo fuera perfecto, estaba avanzando. Y eso lo cambió todo, porque entendió algo que conecta directamente con esta historia. No necesitas tener certeza para cambiar, necesitas estar dispuesto a dejar de sostener lo que ya no eres. Y aquí es donde tienes que mirarte de frente. Porque no eres ese hombre, pero eres esa situación en algún nivel. Hay algo que sabes, algo que estás evitando, algo que sigues manteniendo por comodidad, por miedo o por costumbre. Y la pregunta ya no es si puedes cambiar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a sostener algo que sabes que ya no encaja contigo? Porque eso es exactamente lo que el águila nunca hace. No se queda en un estado que ya no puede sostener, rompe. Aunque duela, aunque incomode, aunque no tenga garantías. Ahora viene lo que lo cambia todo, donde esta historia deja de ser algo que escuchas y se convierte en una decisión que no puedes ignorar. Porque el punto no es el águila, el punto no es el hombre, el punto eres tú, justo ahora. Hay algo que tienes que entender con absoluta claridad, no estás esperando el momento adecuado para cambiar, estás evitando el momento incómodo en el que tienes que hacerlo. Y mientras sigues esperando, tu vida no se queda igual. Se va desgastando, poco a poco. Sin ruido, sin drama visible, pero se nota, en tu energía, en tu motivación, en esa sensación constante de que podrías estar en otro lugar pero no lo estás. Y eso es lo que más pesa,
Porque no es fracaso, es algo peor, es potencial no utilizado. Es saber que podrías pero no hacerlo, y eso con el tiempo se convierte en una forma silenciosa de frustración que te acompaña en todo. Ahora vuelve al águila. No espera a sentirse lista, no espera a que sea cómodo, no espera a que todo encaje. Llega un punto en el que entiende algo fundamental: seguir como está ya no es una opción. Y en ese momento no negocia, no busca excusas, no intenta suavizar el proceso, hace lo que tiene que hacer. Y aquí es donde viene el giro que redefine todo lo que has escuchado. No necesitas más motivación. No necesitas más información, no necesitas otro vídeo, necesitas tomar una decisión que te incomode. Una, concreta, real, porque tu vida no cambia cuando entiendes algo, cambia cuando actúas desde algo distinto. Y eso empieza con una ruptura, no necesariamente externa, interna, una decisión en la que dices: esto ya no soy yo. Y cuando dices eso en serio, no desde la emoción, sino desde la claridad, algo se mueve. No todo cambia de golpe, pero ya no puedes volver atrás, porque has cruzado un punto invisible. El punto donde dejas de justificarte y empiezas a responsabilizarte. Y ese punto es donde empieza todo. Así que ahora mismo, no dentro de una hora, no mañana, ahora, hazte esta pregunta sin suavizarla: ¿qué parte de mi vida sé que ya no encaja conmigo pero sigo sosteniendo? Y no busques 1000 respuestas. La primera que te venga es la correcta. Eso es lo que tienes que romper, no todo. Eso, porque el cambio real nunca empieza con grandes movimientos. Empieza con una decisión clara, sostenida en el tiempo. Y aquí tienes la frase que quiero que te lleves contigo, la que define todo esto: no te está costando cambiar, te está costando dejar de ser quien ya no eres. Léela otra vez en tu cabeza, porque ahí está todo. No es falta de capacidad, no es falta de tiempo, no es falta de oportunidades. Es apego a lo conocido, a lo cómodo, a una versión de ti que ya cumplió su función, pero que ya no puede llevarte más lejos. Y mientras no sueltes eso, nada nuevo puede entrar. Así que deja de esperar claridad total. Deja de esperar seguridad absoluta. Deja de esperar sentirte listo, porque eso no llega antes, llega después, después de decidir. Después de incomodarte, después de empezar, como el águila. Primero rompe, luego reconstruye. No al revés. Y ahora haz esto. No lo dejes en una reflexión más. No lo conviertas en otro contenido que te hizo pensar 5 minutos. Escribe en los comentarios una palabra, solo una. Rompo si has entendido que tienes que soltar algo. Cambio si sabes que ya no puedes seguir igual. Empiezo si hoy decides moverte aunque no tengas todo claro. Pero escríbela con intención, porque ese gesto marca el momento en el que dejas de negociar contigo mismo y empiezas a actuar. Y cuando dentro de un tiempo mires atrás y veas que tu vida cambió, que dejaste atrás lo que te limitaba, que te convertiste en alguien distinto, no será porque todo fue fácil. Será porque hiciste algo que la mayoría evita toda su vida. Te atreviste a romperte para no quedarte atrapado siendo alguien que ya no eras. Porque al final, el águila no sobrevive por ser fuerte, sobrevive porque es capaz de dejar de ser lo que fue, antes de que sea demasiado tarde.